Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual, en donde Victoria Antonella Rodríguez nos va a hablar sobre el diseño y validación de un programa de saneamiento para una fábrica de helados. Victoria contó como directora a Juliana González, como codirectora Miguel Pena y como evaluadora hoy va a oficiar Anaíta Vera. Vamos a tener, Victoria, 30 minutos para hacer la presentación. Posteriormente seguro habrá una ronda de preguntas, consultas, sugerencias o comentarios. Y ahí te vamos a invitar a que salgas un ratito del Meet para que el tribunal evaluador logre definir la nota asignada. Así que ahora lo primero que te voy a pedir es que acredites tu identidad mostrándonos el DNI a la cámara. Qué chiquito. Muy bien, felicitaciones y podés dar comienzo entonces a la defensa. Éxito. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, como dijo Miguel, el título de esta tesis es Diseño y validación de un programa de saneamiento para una fábrica de helados. Bueno, para introducirnos en tema es importante definir qué son los helados. El Código Alimentario Argentino los define como aquellos productos obtenidos por mezclado y congelado de preparaciones líquidas constituidas fundamentalmente por leche, derivados lácteos, agua y otros ingredientes, consignados en el artículo 1074. El helado es un postre lácteo y es el postre más consumido en el mundo. Este se consume de forma congelada y generalmente es aireado. Su consistencia es la de una emulsión congelada y está constituida por una fase continua y una dispersa. La fase continua está formada por burbujas de aire, la fase continua está formada por minerales, azúcares y estabilizantes, y la fase continua dispersa está formada por burbujas de aire, cristales de hielo y glóbulos de grasa parcialmente fusionados. Estos glóbulos de grasa están parcialmente fusionados a la fase no congelada, gracias a la acción de las proteínas que además van a aumentar la capacidad de retención de agua y el volumen del producto. El proceso de elaboración del helado es el que se ve en el siguiente diagrama. En primer lugar, lo que se hace es pesar los ingredientes y añadirlos en una tina que posee un doble encamisado. Luego lo que se realiza es una pasteurización lenta que va desde 65 a 75 grados centígrados y se realiza durante 30 minutos. El siguiente paso es homogenizar la mezcla y pasarla por un enfriador de placas donde se va a disminuir la temperatura a 7 grados centígrados. De ahí la mezcla es enviada a los maduradores, donde se lleva a cabo la maduración de 4 a 24 horas, dependiendo del tipo de producto final que se desee lograr. Por anteúltimo paso, lo que se hace es enviar la mezcla a las fabricadoras, donde se va a incorporar aire por medio de batido, lo que le va a dar la textura clásica de los helados, y además se va a enfriar el producto a menos 5 grados centígrados. Luego el producto es envasado en baldes de 10 litros y en este punto se pueden añadir o no algunos ingredientes como son chips de chocolate, frutas, galletitas, etc. Luego los baldes de helado son pesados, rotulados y enviados a cámaras de almacenamiento, que son cámaras de congelación, y la temperatura de dichas cámaras va a depender del tipo de producto final que estemos hablando. Si son baldes de helados, van a estar a menos 24 grados centígrados, si son postres a menos 26 y si son cremas clásicas a menos 20. Luego se produce el expendio. Bien, cuando vamos a hablar de helados o de alimentos en general, tenemos que hablar de dos conceptos que son fundamentales. Uno es la calidad alimentaria, la cual se define como aquella capacidad que tiene un producto de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del consumidor a través de sus propiedades o características. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria nos referimos a la garantía que tienen los alimentos de que no van a causar daño en el momento de ser consumidos. Podemos hablar de tres tipos de calidad. En esta tesis nos vamos a centrar más que nada en la primera, que es la calidad higiénica sanitaria. La calidad higiénica sanitaria es un valor que es innegociable, absoluto, y es un aspecto básico de la calidad. Su ausencia puede causar graves enfermedades o la muerte de los consumidores. En el caso particular del helado, hablamos de un producto que tiene un pH casi neutro, que va entre 6 y 7, una gran cantidad de nutrientes y un tiempo largo de almacenamiento. Es por eso que es susceptible al desarrollo de microorganismos.
Por esta razón es muy importante evitar su acumulación en las maquinarias y en aquellas áreas donde hay mayor temperatura. Las causas de la contaminación del helado pueden ser el almacenamiento inadecuado, el uso de materias primas que estén contaminadas, exposición al aire contaminado, una deficiencia en los parámetros de producción, ya sea la pasteurización o parámetros que incluyen bajar la temperatura, como pasarlo por el enfriador de placas o la congelación, y además los manipuladores, que pueden ser un vector importante si no realizan buenas prácticas de manufactura. Bueno, además los microorganismos tienen la capacidad de formar biofilms. Los biofilms es un ecosistema de distintos microorganismos organizado y complejo. Este le permite a las bacterias colonizar diversos ambientes y resistir condiciones ambientales que son adversas para ellas. Es por eso que si realizamos una desinfección insuficiente, las bacterias pueden formar biofilm y esto va a formar colonias resistentes y además va a dar como consecuencia pérdidas económicas, desarrollo de enfermedades alimentarias y de toxi-infecciones alimentarias. Es por eso que el artículo 18 del Código Alimentario va a establecer que todas las fábricas y comercios donde se fabriquen alimentos deben mantenerse aseadas en todo momento y esto nos va a ayudar a reducir la probabilidad de que algún alimento sea contaminado. Además establece que se deben aplicar buenas prácticas de manufactura, los programas de saneamiento y HACCP para poder lograr esta inocuidad alimentaria de la que hablamos. ¿Pero qué son los POEs? Bueno, los POEs son aquellos programas que van a describir las tareas de saneamiento, además comprenden operaciones de limpieza y desinfección, y aplicarlos nos va a permitir desarrollar estas actividades de forma eficiente y segura. Un factor que nos va a dar una idea de la calidad higiénico-alimentaria de los alimentos son las enfermedades que se pueden producir a través de su consumo. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son aquellos conjuntos de síntomas y signos provocados por el consumo de agua o alimentos contaminados, ya sea por agentes físicos, biológicos o no biológicos, en cantidades suficientes como para afectar la salud del consumidor. Al año se producen 300 millones de ETAs. De estas enfermedades, 420.000 personas mueren y de esas 125.000 pertenecen a niños menores de 5 años. Es por esto que la OMS las ha declarado como un problema sanitario, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. En esta diapositiva podemos ver algunos casos que se han producido por consumo de años de helado a lo largo de estos años. El primer caso es en Estados Unidos por consumo de helado que poseía salmonella entérica, donde se produjeron 224.000 casos de gastroenteritis. En segundo lugar, podemos hablar en Uruguay entre 1996 y el año 2000, donde se produjeron alrededor de 85 brotes, y de estos brotes, la bacteria más involucrada era salmonella y el 6% estaba relacionado con consumo de helado. En cuanto al año 2007, en Bélgica, se produjo un brote que involucró a 12 niñas que desarrollaron una gastroenteritis y de ellas 5 desarrollaron síndrome urémico hemolítico. En el año 2015, en Estados Unidos de vuelta, ocurrió un brote que involucró a Listeria monocytogenes en un helado y este brote terminó con 10 hospitalizaciones y 3 muertes. Por último, entre el 2017 y 2018, la FDA, también en Estados Unidos, realizó un estudio donde evaluó la calidad microbiológica del 16% de las fábricas de helados pertenecientes a ese país. En este estudio se pudo comprobar que la gran mayoría de las fábricas realizaba prácticas correctas o que tenía algunos problemas, pero que eran de fácil solución. En cuanto al 7% de las fábricas restantes, estas dieron problemas graves de saneamiento o de manipulación, y es por eso que la FDA tuvo que realizar un seguimiento bastante estricto sobre ellas. Además, se realizó hisopados en todas las fábricas y se encontró Listeria monocytogenes en 19 establecimientos y Salmonella en 1. A pesar de lo que se ve en este diagrama, que podemos decir, bueno, entonces todos los brotes corresponden a países desarrollados. No, es todo lo contrario. Se producen también en países subdesarrollados y probablemente se produzcan tal vez más cantidad. El problema es que ni siquiera se hacen seguimiento en estos países. Bien, entonces podemos establecer en este punto que los helados no son un producto estéril, pero que si se lo produce de forma segura no van a tener microorganismos nocivos. Además, los microorganismos que podemos encontrar en el helado o en otros alimentos nos pueden ayudar a evaluar la calidad microbiológica que tengan, evaluar el cumplimiento de las BPM y los PODES, evaluar la calidad de las materias primas que utilizamos y establecer la vida útil de los alimentos perecederos.
Un problema de esta identificación es que la gran mayoría de los microorganismos que queremos buscar va a tener una identificación un poco más dificultosa, complicada, costosa, de largo tiempo. Entonces vamos a buscar solo microorganismos indicadores. Los microorganismos indicadores son un grupo de gérmenes o subproductos metabólicos que comparten alguna característica morfológica, fisiológica o ecológica y cuya presencia en grandes cantidades está relacionada con la mala calidad alimentaria o una mala inocuidad de un alimento. Podemos hablar de dos tipos de indicadores de calidad. Tenemos los de calidad higiénica y los de indicadores de inocuidad. Los de calidad higiénica van a estar relacionados con deficiencias de la calidad, pero que son más generales. Estamos hablando de presencia de algunos microorganismos por deficiencia de limpieza o porque no se realizó la posterización en el tiempo que se debería posterizar. Los indicadores de calidad higiénica van a ser mesófilos, hongos y levaduras y coliformes totales. En el caso de indicadores de inocuidad estamos hablando de microorganismos que tienen una relación directa con la presencia de un patógeno o sus metabolitos. Estos indicadores van a provocar, van a ser los coliformes fecales, la investigación de coli salmonella y el recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Es por esto que con lo descrito con anterioridad podemos decir que el presente trabajo propone diseñar y validar un programa de saneamiento para una fábrica de helados. Bueno, los objetivos que se establecieron entonces fueron, en primer lugar, un objetivo general que es diseñar y validar un programa de saneamiento para una fábrica de helados ubicada en la ciudad de Tandil, y luego se establecieron distintos objetivos específicos. Estos objetivos específicos son los que se van a ir cumpliendo más a corto plazo, y bueno, en primer lugar se propuso realizar la pasantía en la fábrica de helados, luego diseñar el programa POES, en tercer lugar, validar los análisis microbiológicos, y por último, realizar un informe donde se detalle el proceso de diseño y la validación del programa aplicado en dicha fábrica. Bien, para cumplir estos objetivos, nosotros tuvimos que tener en cuenta algún marco legal. Entonces, lo que utilizamos fue, lo establecido en el Codex Alimentarius y en el Código Alimentario Argentino. El Codex Alimentarius es un compendio de normas alimentarias y este es de carácter voluntario y a nivel internacional. En cuanto hablamos del Código Alimentario Argentino, nos referimos a todas las normas de producción, elaboración y circulación que se deben cumplir dentro del territorio argentino y este es de carácter obligatorio. Ambos documentos tienen como objetivo proteger la salud de los consumidores y garantizar el comercio leal de los alimentos. Y bueno, también utilizamos otros dos documentos que son la norma 14.203, perteneciente al Instituto Argentino de Normalización y Certificación, y la guía de POES, Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, que pertenece al Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Agroindustria. Estos dos documentos tienen en común que buscan proteger la salud de los consumidores y garantizar la seguridad a través de las correctas prácticas de limpieza y desinfección. A diferencia de la guía, el instituto lo que nos va a establecer también son los distintos pasos que debemos seguir para aplicar el documento. Bien, y en esta diapositiva podemos ver cuáles son las determinaciones microbiológicas que establece el Código Alimentario Argentino y cuáles son los límites establecidos para el consumo de helado. Bien, en cuanto a los materiales y métodos a la hora de llevar a cabo la tesis, en primer lugar lo que se hizo fue, bueno, realizar la pasantía en la fábrica de helados. Esta se realizó entre los meses de marzo a diciembre del año 2019, y lo que se hizo fue las actividades que se ven detalladas en el cuadro de la filmina. Estas actividades son las que se realizaron a lo largo del año. Luego se llevó a cabo el diseño y la aplicación del POES, y en todo momento se tuvo en cuenta las consideraciones que tenían el director técnico de la fábrica y el jefe de producción. Además, se tuvo en cuenta también lo establecido en la norma 14.203 y lo del Código Alimentario. Para desarrollar el POES, lo que se hizo fue tener en cuenta los siguientes ítems. El primero fue identificar la finalidad del programa, luego un alcance, también la documentación de referencia, luego se formó el equipo responsable del programa y además se desarrolló el mismo teniendo en cuenta todas las instalaciones, equipos, elementos laborales de la fábrica, las áreas de limpieza y desinfección y los materiales para realizar dicha limpieza y desinfección. El siguiente paso fue validar el POES. La validación solo se realizó en lo que es sala de elaboración y este proceso incluyó lo que es diseño de plan de muestreo, toma de muestras y determinaciones microbiológicas.
En cuanto al plan de muestreo, lo que se hizo fue determinar cuáles iban a ser los puntos fijos donde íbamos a realizar la toma de muestras. Y también se decidió que la toma de muestras se realizaría en 2 momentos, uno preoperacional y uno operacional. La frecuencia de monitoreo iba a ser semanal y se realizó durante un mes, y las muestras tomadas fueron de superficies, equipos, manipuladores y producto. Bien, en cuanto a la toma de muestras, el método que se utilizó fue el método por hisopado, el cual consiste en frotar un hisopo sobre una superficie y este debe estar embebido en algún diluyente. El diluyente utilizado fue caldo letín. Este caldo es un caldo que contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo de microorganismos y además contiene neutralizantes que van a ayudar a neutralizar todos los restos de detergentes y desinfectantes que pudiesen haber quedado en la superficie. En cuanto al hisopado de muestras como mesadas, utensilios y bandejas, lo que se hizo fue utilizar marcos de metal que poseían en su interior, eran ahuecados, y bueno, y estos se utilizaron para delimitar la superficie que se iba a hisopar. En su interior se frota el hisopo en sentido vertical, horizontal y diagonal en un ángulo de 35 grados. En cuanto a los hisopados de equipos, podemos hablar de que se hisopó manguera de pasteurizador, del madurador, boquilla de envasado y boquilla del madurador. Estos se eligieron ya que podían ser foco de contaminación porque se encuentran más expuestos en el ambiente o porque poseen codos que dificultan su limpieza. En cuanto al hisopado, se frotó el hisopo en sentido horario y antihorario en 3 partes, los bordes internos y externos, y en el interior de la boca a 2 centímetros y a 5. En cuanto al hisopado de superficies como moldes y baldes, lo que se realizó fue frotar el hisopo también en sentido horario y antihorario en 3 partes, lo que son bordes internos, bordes externos y en las paredes. Por último, se tomaron muestra de hisopados y muestra de producto. El hisopado de manos fue hisopar las manos en la palma, el dorso de la mano, el contorno y por debajo de las uñas, y en cuanto a la muestra de producto, se llevó a cabo en envases estériles de 100 centímetros cúbicos. Las determinaciones microbiológicas que se realizaron son las que se ven en esta tabla e incluye tanto indicadores de calidad higiénica como de inocuidad. Y las determinaciones van a depender del tipo de muestra que vayamos a analizar. Si analizamos muestra de equipos y superficies, vamos a realizar hisopados vamos a buscar indicadores de calidad higiénica, y si analizamos producto, buscamos tanto de calidad higiénica como de inocuidad. Bueno, cuando vamos a exponer los resultados, tenemos que tener en cuenta que este programa posee 2 tipos de resultados, esta tesis. Tenemos, por un lado, el programa POES, y por otro lado tenemos los resultados de la validación microbiológica. En cuanto al programa, este es un documento que se encuentra bajo el anexo 2 de la presente tesis, y bueno, se desarrolló teniendo en cuenta los ítems que se ven a continuación, que vamos a ir explayando en las siguientes diapositivas. El objetivo fue establecer cuáles iban a ser los procedimientos de limpieza y desinfección para cada equipo, instalación y elemento laboral, teniendo en cuenta las condiciones, para asegurar las condiciones higiénico-sanitarias correctas. Esto se realizó para antes, durante y después de los procesos de elaboración con el fin de obtener alimentos higiénicos e inocuos. En cuanto al alcance, este alcanza a todas las instalaciones, equipos y elementos laborales que pertenecen a los distintos sectores de toda la fábrica. La documentación de referencia, como ya dijimos, es la que pertenece al Código Alimentario Argentino y a la norma 14.203 perteneciente a IRAM. Bueno, el otro paso que se desarrolló fue establecer un equipo responsable. Lo que vemos en esta filmina es una foto del documento escrito, y bueno, se puede ver que para cada sector se estableció una función que depende de cada operario. Para el desarrollo del programa, además, se tuvo en cuenta, bueno, en primer lugar, lo que se hizo fue desarrollar lo que es área de limpieza y desinfección de la fábrica, donde para cada sector se estableció y se detalló qué equipos habían, cuáles eran los elementos laborales que contenía ese sector y además cuáles eran las instalaciones. Además, también se desarrolló lo que son materiales de limpieza y desinfección, que incluye todos los elementos que se deben utilizar para realizar la limpieza y desinfección, en qué condiciones se deben encontrar, y además cuáles son los detergentes y desinfectantes que se utilizaron, teniendo en cuenta el tipo de producto, qué dosificación se debía usar y cuáles eran las precauciones que se debían tener en cuenta a la hora de realizar la aplicación de los productos. Bien, el siguiente paso fue realizar procedimientos operacionales generales que van a incluir todo lo que corresponde e involucra al personal, tanto lo que es higiene personal como lavarse las manos, tener las uñas cortas, usar barbijo, las prendas de vestir tienen que encontrarse
tienen que ser blancas, tienen que encontrarse sin roturas, sí, deben estar limpias en todo momento. Y bueno, establece también cuándo deben lavarse las manos, cómo deben lavarse y además cuándo se deben realizar el cambio de guantes o cuándo utilizar. Bien, en cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección preoperacionales, operacionales y posoperacionales, lo que se realizó fue establecer cómo se debía limpiar cada máquina perteneciente a cada sector y además con qué frecuencia y con qué elementos laborales. También se desarrollaron instalaciones, equipos y elementos laborales, los cuales incluyen todas aquellas instalaciones, equipos y elementos laborales que pertenecen y que son comunes a todos los sectores de la fábrica, como es limpieza de piso, limpieza de paredes o limpieza de ventanas. Bien, además se estableció que se debe realizar un monitoreo con una frecuencia diaria y que este se realiza controlando con un método organoléptico sensorial. Si se encuentran no conformidades, deben ser registradas y además corregidas. Los registros deben ser llevados a cabo en el registro de monitoreos y acciones correctivas. Y bueno, si esta no conformidad está relacionada con una superficie que tiene contacto directo con un alimento, lo que se debe hacer es parar la producción, corregir el problema y luego continuar. Además, se establecieron otros registros como son el de recepción de productos de limpieza y desinfección y el checklist de limpieza y desinfección. Estos dos los podemos ver a continuación. El checklist es para cada sector de la fábrica, así que solo vemos el perteneciente a sala de elaboración. Y además también podemos ver en la primera foto el de recepción de productos y limpieza y desinfección. Bien, además se estableció que se debe realizar una verificación de modo mensual a través de auditorías internas. Durante estas verificaciones se debe poseer el plan y todos los documentos generados hasta el momento, y en la misma deben realizar hisopados de superficies, equipos y manipuladores con el objetivo de verificar si se cumple o no lo establecido en el POES. Los límites que se deben llevar a cabo y que establecimos son los que se ven en el siguiente cuadro, y bueno, estos están relacionados con los obtenidos durante la validación del programa. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados obtenidos durante la validación. En primer lugar, queremos aclarar que se muestrearon y se procesaron 70 muestras, de las cuales pertenecían a superficies, equipos, hisopados de manipuladores y de producto. En cuanto a superficies, hablamos de utensilios, mesadas, envases, bandeja y molde. En cuanto a equipo, estamos hablando a manguera del madurador, del pasteurizador, boquilla de envasado y boquilla del madurador. Y después realizamos, bueno, hisopado de manos, y en cuanto a producto se hizo americana y americana con frutilla. Bien, las muestras fueron agrupadas por semana y por momento de recolección, y 26 muestras fueron recolectadas después de la limpieza y desinfección. Esto quiere decir que son muestras preoperacionales. El 28 muestras fueron recolectadas durante la elaboración del producto, o sea que son muestras operacionales, y 16 muestras restantes fueron llevadas a cabo en manipuladores y se tomaron en dos momentos, con manos higienizadas y con manos sin higienizar. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos de balde, bandeja y molde, podemos decir que se obtuvieron recuentos bajos para ambos indicadores. Entonces, si esto lo comparamos con una tesis llevada a cabo en la misma fábrica por March y otros colaboradores en el 2018, se puede observar que hubo algunos desvíos en la higiene de estos objetos. Entonces, lo que se sugirió fue un mayor control de la limpieza de los filtros, una reposición de desinfectantes y detergentes, y además se recomendó generar registros respecto a la reposición de dichos detergentes y desinfectantes. Bien, en cuanto a las muestras pertenecientes a superficies de mesada y utensilios, también se obtuvieron recuentos bajos para ambos indicadores. Y en cuanto a equipo, todas las muestras dieron recuentos bajos, a excepción de una que pertenecía a una boquilla de envasado de la segunda semana, que presentó recuentos incontables tanto para lo que es coliformes como mesófilos. Entonces, si esto lo ponemos en contraste con otro estudio realizado por Griffith y otros colaboradores en el año 2005, donde se establece que una superficie puede considerarse limpia cuando presenta recuentos de mesófilos menores a 2,5 por 10 a la 2 unidades formadoras de colonias cada 100 centímetros cuadrados. Cuando esto lo comparamos con los resultados obtenidos en esta tesis, podemos decir que el 96% de los objetos se encontró por debajo de este valor y que por lo tanto correspondían a lo que son zonas limpias. Y podemos decir entonces que los procesos operativos estandarizados de saneamiento para lo que son superficies y equipos fueron efectivos
siempre y cuando que sean, bueno, posoperativos. Luego, bueno, tenemos los resultados que pertenecen a los que son a los muestreos operacionales. Los operacionales de superficies, de utensilios, dieron todos recuentos bajos, por debajo del valor establecido, o un poco por encima, pero no excesivamente. En cuanto a las mesadas, 2 mesadas dieron recuentos incontables de mesófilos, como se puede ver en el cuadro, y bueno, pertenecen a la primera semana y a la segunda semana. En cuanto a lo que son equipos, casi todos los recuentos también dieron bajos o superaron el valor establecido, pero por muy poco, y solo dos muestras presentaron valores incontables de mesófilos, que fueron una perteneciente a boquilla envasado de la primera semana y la otra una boquilla de madurador que perteneció a la segunda semana. Bien, ahora podemos concluir que entonces el 34,8% de las muestras operacionales pertenecían a lo que son zonas limpias y un 47% sobrepasó los límites, pero por muy poco. Si esto lo volvemos a comparar con el trabajo realizado por March en el 2018, se puede observar que hubo una implementación del programa y que esta fue efectiva, sobre todo en lo que son los recuentos pertenecientes al área de pasteurización, donde los reflejos fueron mucho menores, y por lo tanto podemos decir que es efectiva la rutina de limpieza y desinfección y que los parámetros de producción también fueron efectivos. En cuanto al 17,4% que presentó valores incontables, se sugirieron realizar acciones correctivas como realizar diluciones correctas de detergentes y desinfectantes, aplicarlos de forma individual, utilizar cepillos, rejillas y esponjas que se encuentren limpias y en buen estado, y además realizar lo que es una buena desinfección en todas estas áreas. Bien, en la siguiente foto se puede ver el crecimiento microbiano de muestras pertenecientes a superficies operacionales y preoperacionales. Y bueno, en la primera foto vemos lo que son la foto A y B, recuentos incontables para coliformes y mesófilos y pertenecen a muestras operacionales. Y en la segunda, en la parte inferior vemos en la foto C y D, recuentos que pertenecen a muestras preoperacionales, y estas muestras, bueno, dieron recuentos muy bajos. Entonces, se puede ver cuán efectivo es aplicar un plan y qué importante es aplicarlo bien. Bueno, en cuanto a los hisopados de manipuladores, todos los recuentos de coliformes totales fueron bajos, ninguna de las muestras presentó coliformes fecales ni E. coli, y sí se encontró presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. En esta tesis pudimos realizar un seguimiento de los operarios, y bueno, cuando se encontró la presencia de este microorganismo, lo que se realizaron fueron numerosas capacitaciones respecto a cómo se realiza un buen lavado de manos. Como consecuencia, luego varias capacitaciones, pudimos tener recuento, a realizar análisis y no encontrar este microorganismo en las manos de los manipuladores, lo que nos refleja lo importante que es realizar capacitaciones, que los operarios comprendan la importancia de un buen lavado de manos, y además se sugirió utilizar lo que es cartelera dentro de las salas de elaboración, ya que numerosos estudios han demostrado que el uso de cartelera ayuda a que muchos de los operarios incorporen a su rutina de trabajo estas actividades. Bueno, en cuanto a lo que pertenece muestras de producto, necesitamos aclarar que solo se recolectaron solo 5 muestras, y de esas 5 muestras, 2 pertenecen al mismo día. Una al inicio de la jornada, cuando se empezaba a producir, y una al final. Ninguna de las muestras presentó recuentos que se adecúen a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, y por lo tanto no son aptos para consumo. Pero bueno, repito, son solo 5 muestras de muchas más que se realizan, mucha producción de una fábrica. Además, en estas muestras se encontró un microorganismo no entérico del género Listeria, y en 2 muestras, las que pertenecían al mismo día, se pudo evidenciar la presencia de E. coli. Esto lo empezamos a contrastar los resultados obtenidos con los productos con otros trabajos que se realizaron en el año 2018 y que establecen que el helado está implicado junto a otros productos en brotes de intoxicación por Staphylococcus aureus. Lo comparamos con los resultados obtenidos y en ninguno de los productos analizados se encontró estáfilo en las muestras que tomamos. Respecto a los altos recuentos de
Otros indicadores podemos inferir que se debe a prácticas de manipulación incorrecta, a una limpieza postoperacional deficiente de los maduradores y al reprocesado de la crema americana, debido a que este es un producto que se utiliza como base para muchos otros. Y debido a que todo esto todas estas muestras presentaban un riesgo para la salud de los consumidores, se procedió a la destrucción total de los lotes de helados que correspondían a las muestras recolectadas. Y esto se condice totalmente con un trabajo realizado en el año 2000 en Costa Rica, donde se analizaron los helados industriales y artesanales del lugar. Y bueno, este estudio demostró que la gran mayoría de los helados procedía recuentos de coliformes totales súper altos y además también presentaban E. coli y coliformes fecales. Además, en este trabajo se encontraron otros 21 microorganismos entéricos asociados a enfermedades como son Salmonella, Enterobacter cloacae, Enterobacter subespecie y Yersinia subespecie. Y bueno, finalizada la pasantía, la empresa continuó con la aplicación del plan y la capacitación del personal, realizó análisis de los productos en laboratorios privados para hasta obtener resultados satisfactorios, y esto garantiza la seguridad de los consumidores. Los resultados obtenidos en relación a la limpieza de superficies, equipos y lavado de manos, donde se logra disminuir los recuentos, reflejan la eficacia del programa establecido. Es necesario aclarar que los POEs no son un manual estanco y que no son aplicables para todas las fábricas y son únicos para cada empresa porque cada elaboración de un alimento es única. Y bueno, este manual no es la excepción, por eso está sujeto a futuras modificaciones siempre que sean necesarias y realizadas por personal idóneo. Como conclusiones, podemos decir que se pudo diseñar e implementar el programa de procedimientos estandarizados de saneamiento para la fábrica de helados. El proceso de validación permitió demostrar la eficiencia del programa POES, reforzó la importancia de su correcta implementación al detectarse algunos desvíos. Los recuentos microbiológicos de la mayoría de los hisopados preoperacionales y operacionales de superficies y equipos validan las prácticas de limpieza y desinfección del programa POES en la fábrica de helados. Además, se produjeron desvíos microbiológicos hallados que remarcan la importancia de capacitar a los operarios, monitorear los POEs e implementar buenas prácticas de manufactura. Muchas gracias.